a todos y todas los alumnos y docentes de la Escuela de Derecho de la Universidad y agradecerle su presencia en esta actividad. Sabemos que normalmente a esta hora íbamos corriendo, pero celebramos, digamos, su participación. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Olivares, yo soy director del Centro de Estudios Laborales y Responsabilidad Social CELARE de aquí de la universidad, que se formó un poquito de tiempo antes de la pandemia. Y quiero entonces, en nombre del rector, señor Gutiérrez Martínez, nuestra vicerrectora de vinculación con el medio, la señora Francisca Ortega, y especialmente nuestra directora que nos acompaña de la Escuela de Derecho, la señora Marta Polanco, que está presente en esta conferencia. Agradecemos su presencia y bienvenida a Carmen Espinosa. Ella es abogada de la Universidad de Chile, árbitro laboral, es experta en relaciones laborales por la Universidad de Castilla de España, actual presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de Chile, AGAL, una gran institución que cumplió en estos días 50 años, vicepresidenta también regional de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ALAL, y directora del programa Economía del Trabajo, que es un programa muy antiguo que muchos que fuimos alumnos en ese gran programa de formación de trabajadores. Y ella hoy, como hemos dicho en la invitación, nos hablará, como lo dice la invitación, sobre los caminos que se abren con la Convención Constituyente, el derecho laboral y la seguridad social. Al mismo tiempo, quiero decir que en este caso, Carmen también ella, bueno, por muchos años ha sido asesora de muchos sindicatos y de trabajadores, y por esa misma razón fue parte también del Consejo Asesor para la elaboración de las propuestas constitucionales del mundo sindical que se hizo previo a la presentación de las distintas candidaturas desde la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Chile, que es una de las centrales del país, la más importante, junto con otras que también hicieron su presentación, pero en particular Carmen, en este caso, fue parte de esta comisión. Y durante la realización del programa del actual presidente de la República, don Gabriel Boric, formó parte del equipo de expertos en el tema laboral de su programa. Entonces, no podemos tener una mejor invitada en esta tarde para las expectativas que todos tenemos, ¿eh? Los que somos ya, estamos en nuestros cuarteles de poder intentar ayudar desde donde estamos, y aquellos que tienen, ¿no es cierto?, la ilusión, y tenemos también, por qué no decirlo, que se abra un espacio de construcción de una nueva realidad que va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la comprensión, de la colaboración y del amor que le tenemos a Chile y a nuestras instituciones. De manera que, sin más, querida Carmen, yo te agradezco, te conozco muchos años y sé de tu capacidad, además tu convicción también de poder convencer. Así que es todo hoy día este espacio para que nos entregues tu visión al respecto y también esperar que los alumnos en algún minuto puedan hacer sus preguntas respectivas. Bueno, muchísimas gracias a la universidad, a Diego, a la directora de la Escuela de Derecho, Marta, y a todos los alumnos que han tenido el tiempo, se han dado el tiempo para incorporarse a una actividad a esta hora que siempre es agotadora. La mayoría de los alumnos trabajan, tienen sus familias, por lo tanto, darse tiempo para una actividad más es valorable. Lo que me planteó Diego era que pudiéramos conversar sobre los caminos, las perspectivas que se abrían ante esta nueva expectativa de una constitución que se está escribiendo. Yo tengo una presentación y quiero, antes de las expectativas y antes de lo que ya está, porque hay cosas que ya están incorporadas al borrador, quiero hacer una breve recopilación de qué significa la Constitución y qué significa, por qué estamos hablando de una nueva Constitución. Es una presentación relativamente larga, pero voy a tratar de hacerla lo más rápido posible, de manera de contribuir de mejor forma a
entender estas proyecciones, estas esperanzas que se dan. Como Constitución Política de la República hemos tenido varias, desde el 2014, tuvimos un reglamento, el 2018, el 2023, el 2028, la Constitución del 33, que en general ya se aprende más en los colegios, en educación cívica y en las universidades, la Constitución del 25, que nos rigió por un tiempo importante del siglo XX, y la Constitución del 80. Tuvimos algunas reformas, la más importante la del 2005, y estamos hoy día conversando de esto porque hubo una instancia que se llamó Acuerdo de la Paz del 15 de noviembre del 2019. Antes de seguir con los otros aspectos que quiero comentar, quiero decir que cada una de estas constituciones o intentos de constituciones, algunos duraron muy poco, fueron dados en un contexto absolutamente distinto al que estamos teniendo hoy, con una convención constitucional elegida, con una serie de características que incorporan a personas de distintos espacios, que incorporan a mujeres, que incorporan a jóvenes, a profesionales y no profesionales, lo que hace una diferencia muy importante respecto de todas estas constituciones que tuvimos, incluida la del 80, que fue de hecho una constitución dentro de un régimen dictatorial, pero las anteriores tampoco fueron tan democráticas. Todas ellas fueron redactadas por hombres de clase social acomodada, más aún del poder económico, todos ellos profesionales, la mayoría abogados. Por lo tanto, el cambio que tenemos en esta nueva oportunidad es un cambio muy, muy relevante, muy importante, que ya en sí constituye un valor. Y estamos entonces con esta convención constitucional. Ahí uno puede dar una mirada rápida de todas las constituciones que de alguna forma nos han regido. Cuando hablamos de constitución, no podemos sino contextualizar que es la norma más importante y en la constitución se contienen los principios, los elementos básicos necesarios para que la sociedad pueda tener una organización en orden y una convivencia social. Se señalan los derechos, las garantías que se reconocen a sus habitantes, y en ellas se determina quiénes y cómo deben regir el Estado. Esto parece básico, pero no es tan básico para la mayoría de las personas en Chile. Creo que antes del estallido social, pocas personas habían siquiera reparado en la palabra Constitución, y unas poquitas más habían leído la Constitución. La mayoría de las personas, por lo menos lo que a uno le ocurre en clase y lo que me ocurría a mí en clases, no solo a jóvenes universitarios como ustedes, sino que a organizaciones sociales, a sindicatos, a trabajadores, a jóvenes, la mayoría uno preguntaba y decía, a ver, ¿alguno ha leído la Constitución? Y a veces uno decía, sí, yo leí una vez tal párrafo, pero la Constitución no forma parte de la cultura como ciudadano, no ha formado parte hasta ahora. Es la fuente de derecho más importante desde el punto de vista jerárquico, dado que reviste el carácter de ley fundamental, a la cual deben someterse cada uno de las normas jurídicas en una pirámide en que la Constitución está en la cúspide. Esto no es baladí, esto es muy importante, dado que cada una de las normas que se desarrollan
en todo lo que corresponde a la vida cotidiana. Cada una de las cosas que nosotros hacemos eh, tiene un ordenamiento jurídico, una norma, pero cada una de esas normas tienen que estar acordes en jerarquía con la Constitución. Entonces, el que durante décadas y quizás siempre las personas comunes y corrientes ni se enteraran que había una Constitución, ni supieran qué decía la Constitución, era, es muy importante para entender muchas de las cosas que nos han pasado como sociedad. Eh, Se consigna en la Constitución el estatuto de los gobernantes, los derechos de los gobernados, la fuerza obligatoria que tiene la actividad del gobernante, de los individuos, de los grupos integrantes del Estado y las pautas por las cuales se tienen que ceñir. Generalmente en las constituciones, uno al leer las constituciones que hemos tenido en Chile, pero las de otras legislaciones comparadas en otros países, se puede encontrar una parte introductoria que comienza con las circunstancias históricas relativas a cómo se generó esa constitución, cómo se estableció, cómo se promulgó, y después viene una ordenación numerada de preceptos que orientan y buscan alcanzar objetivos como el proclamar las características fundamentales que resumen el ordenamiento que va a desarrollarse, señalar el título del Poder Supremo, carácter del Estado, régimen de gobierno. Esto en esta Constitución nueva ha generado muchas dudas, yo creo que más que nada por desconocimiento y por temor al cambio, porque en general tendemos a querer mantener nuestro espacio muy ordenadito y que no nos cambien nada, porque siempre se teme que el cambio puede producir desestabilización a lo que yo vivo, lo que constituye a lo menos una limitación, sino un error. Reconocer, delimitar y organizar las garantías de las libertades y derechos de los miembros de la sociedad política, establecer los diversos órganos que ejercen las funciones del Estado, la composición, la forma de investidura, la competencia, mencionar las atribuciones de los que son investidos en estas atribuciones. Es el típico mandato de esta ley fundamental que requiere que se consigne en un documento y no podría ser catalogado como constitución política si no existen los elementos que estamos planteando, cualquiera sea la importancia doctrinaria o cívica que se le atribuya. Consagrar el procedimiento y reforma de la misma ordenación constitucional. Uno de los mayores problemas que tuvimos por décadas fue que la Constitución del 80 establece hasta hoy una forma muy compleja de modificarla porque tiene no solo quórum, sino que formas de decisión que la hacen muy difícil, sobre todo combinada con los sistemas electorales que teníamos hasta hace poco, que todavía mantenemos de alguna forma, que era el sistema binominal, que hacía que la composición el Parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, fuera prácticamente un miti-miti, o muy parecido a la mitad y los quórum para reformar eran la mitad, y son la mitad, siguen siendo. También la Constitución debe señalar las soluciones para los problemas prácticos que suscite la implantación y la vigencia de documento mismo, consignando reglas transitorias para tal objeto. En esta Constitución que se está escribiendo también seguramente van a haber muchísimas normas transitorias, porque al cambiar sobre todo sistemas estructurales de gobierno, sistemas de administración, los sistemas de justicia, requieren de normas transitorias que permitan hacer el tránsito entre lo que tenemos hoy y que está asentado en cada una de las formas de vida que tenemos y de conducción del Estado en sus tres poderes, y la nueva que puede tener cambios, aun cuando no hayan cambios estructurales, siempre cuando hay constituciones nuevas, de cualquiera sea la forma que se realicen, tienen que haber normas transitorias.
La Constitución actual fue aprobada en 1980 mediante un plebiscito que muchos consideramos que tuvo dudoso procedimiento, sin embargo está y fue, con las reformas que se han introducido progresivamente. La del 2005 fue la más importante, pero han habido otras reformas. De hecho, en este último tiempo hemos tenido más reformas que nunca, por ejemplo, con los retiros del 10%. Contempla en su articulado 14 capítulos, yo los voy a pasar muy rápido: bases de la institucionalidad, nacionalidad y ciudadanía, derechos y deberes constitucionales, gobierno, Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, Consejo de Seguridad Nacional, Banco Central, Gobierno y Administración Interior del Estado y reforma de la Constitución. Aunque lo dije rápido, la Constitución ha determinado el quehacer y la vida de todos nosotros, esta del 80, desde el 80 hasta hoy día, es decir, a lo menos 40 años, porque hubo ahí un tiempo en que se empezó a poner en práctica también. Y la Constitución del 25 nos rigió por varias décadas también. Siempre pongo estas frases provocativas porque tienen que ver con esto que les planteaba al principio. Las constituciones antes siempre fueron realizadas por quienes tuvieron y quizás sigan teniendo el poder económico. En marzo de 1982, un señor que se llamaba Eduardo Mate decía: los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo, lo demás es más influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. En 1980, paralelo al proceso de la Constitución, un señor Piñera José, decía: no es posible crear un sistema de pensiones como el que aquí se ha creado si al mismo tiempo no hay una convicción de que hay que fundar una nueva estrategia de desarrollo económico y social basada en la libertad de los mercados, en el individuo y en los actores económicos que son creadores de riqueza. La reforma previsional fue parte de un modelo global que persiguió reducir fuertemente el tamaño del Estado y eliminar los monopolios, tanto empresariales como sindicales. Los que hemos vivido ya mucho tiempo, sabemos que lo que sí se destruyó fueron las coordinaciones y los movimientos sindicales. Los monopolios empresariales no se destruyeron y no se han destruido hasta ahora y seguimos viendo serias dificultades con ese tema. Hace unos años atrás, la Cámara Chilena Norteamericana, con Walmart, Coca-Cola, American Airlines y otras, dijeron lo siguiente: las legislaciones que consagran la huelga en términos tan absolutos, sin reemplazo ni descuelgue, crean un riesgo económico y operativo tan fundamental para las empresas que las inversiones extranjeras y provenientes de multinacionales bien pueden optar por instalarse en países con regulaciones menos severas en esta materia. Pongo esto como provocación porque forma parte también del por qué muchos empezamos no hace 3 años en el plebiscito, en el estallido del 2019, sino que mucho antes, a decir que necesitábamos cambiar la Constitución para poder hacer cambios en otras legislaciones que son urgentes. Hubo un periodo, lo voy a poner rápidamente, en que, fíjense que se soñaba con algunas cosas que hoy día se sueñan de nuevo: fortalecimiento de las organizaciones sindicales, negociación colectiva por rama, mejoramiento de las remuneraciones, medio litro de leche para todos los niños en Chile, reforma agraria, distribución de la tierra, programas de vivienda, fortalecimiento del sistema de salud, educación universitaria para obreros y sus hijos, sala cuna y jardines infantiles, nacionalización del cobre. Bueno, eso fue fugaz, solamente 3 años. Y vino la dictadura, una violación sistemática de los derechos humanos, hubo eliminación por muerte y desaparecimiento de los dirigentes sindicales, sociales y políticos, eliminación de los derechos del trabajo, barrido total de los derechos del trabajo conseguidos en muchas décadas,
privatización de la seguridad social, privatización de la salud, privatización de la educación, privatización de todos los servicios básicos, energía, agua, gas, transporte, comunicaciones. Hoy día nos parece que es normal, ¿no? Todos los servicios son de una empresa, la mayoría transnacionales, pero fíjense que antes de la dictadura, la mayoría, si no todos, estos servicios eran parte del Estado, o al menos eran empresas en que el Estado tenía inversión que le permitía tomar decisiones o al menos incidir fuertemente en las decisiones. Hubo una implementación de un sistema económico financiero neoliberal, entrega de recursos naturales a las transnacionales y la Constitución del 80, que es lo que nos tiene hoy día tratando de cambiarla. Hay una lámina que siempre uso, que es de la Fundación Sol, que son colegas, la mayoría economistas, muy potentes, que nos muestran cuál fue la base y que se permanece, la mayoría de ellas hasta hoy, del sistema que implantó, que incorporó a la vida nuestra y cambió las bases de nuestra estructura social, política, económica, cultural, comunicacional, jurídica, que fue el plan laboral, el sistema tributario, el sistema de salud, la desnacionalización del cobre, el fomento forestal, los sistemas de las AFP, la privatización y abandono de la educación pública, el sistema bancario, la subcontratación, la privatización del agua y la constitución política. Todas ellas hasta hoy día se mantienen y se han perfeccionado. Chile adoptó entonces en forma expresa desde la década de los 80 un modelo neoliberal, un modelo económico exitosísimo en lo macroeconómico. Los economistas aquí siempre aplauden esto, que sin embargo no ha sido capaz de garantizar certeza jurídica con inclusión social ni participación ciudadana, sino que un empobrecimiento y una exclusión. Y que el empobrecimiento no tiene que ver con que si yo hoy día tengo capacidad de tener tele y en el 70 no tenía tele, sino que tiene que ver con otro tipo de pobreza y discriminación y exclusión que, si bien han mejorado las condiciones de adquirir bienes y servicios, eso ha sido a costa de endeudamiento, de sobreexplotación a sí mismo para obtener esos bienes y desnaturalización de la vida en el sentido de no tener objetivos de vivir bien, sino que obtener objetivos de consumir. Se destruyó la matriz industrial productiva, el sector de servicios ha ganado importancia y contribuye actualmente, quizás hoy día ya es un poco más, esta cifra es de hace unos años, casi al 65% del Producto Interno Bruto, lo que en la mayoría de la economía no funciona así. El 67% de los trabajadores está contratado en el sector servicios y no en el sector productivo, lo que tiene muchas consecuencias para la vida de las personas y para lo que nos está pasando hoy día. Dependemos de todo la producción de los tratados de libre comercio que se iniciaron en la dictadura, pero que se perfeccionaron en el tiempo de los gobiernos de la concertación, que nos hace dependientes en casi todo para la vida, para la alimentación, para todo. El modelo económico, político y social publicitado como exitoso invisibilizó problemas estructurales y generó una cultura que hasta hoy tolera desigualdades y apuesta a la resolución individual de los problemas. Hasta hoy digo porque hay un sector importante de la población que no todavía no considera que las protestas hayan sido legítimas, sino que consideran que aquí el que trabaja es el que tiene los recursos y los que andan reclamando son simplemente flojos que quieren que les den todo. La Constitución del 80 es conservadora en lo valórico, poco democrática, aunque tiene instituciones de elección, pero es poco democrática, y tiene un fuerte sesgo económico liberal. En ella se protege expresamente el derecho a la propiedad, mientras no se hace mención a otros derechos fundamentales como los derechos humanos. De hecho, yo siempre en las clases que hago respecto de distintos temas
que hacía antes de esto, decía, la Constitución nos marca porque, primero, el centro es el mercado; segundo, el Estado es subsidiario; tercero, las personas no participan colectivamente, sino que entregan su voto y dejan que los elegidos los dirijan. Y eso está plasmado en casi todas las cosas que hacemos, hasta hoy día. La consecuencia económica es haber dotado de certeza a las inversiones privadas, creando así un adecuado clima de negocios. Esto a su vez significó estabilidad económica, entre comillas, para el país, no para las personas, sin precedente en la historia de Chile, con más de 2 décadas de crecimiento económico sostenido increíble para incluso otros países desarrollados, para qué decir respecto de Latinoamérica. Con la llegada, de hecho, de la democracia en 1990, los gobiernos de la concertación abrazaron este modelo neoliberal, muchos por omisión más que por convicción, y lo dotaron de un matiz social con modificaciones legales, construyendo así un proyecto con discriminación positiva hacia los más pobres. Es lo que ustedes hasta hoy día conocen y se sigue viendo. Por ejemplo, hoy día cuando se habla de IFES, tienen que ser focalizados a los más pobres, a los que no tienen ninguna otra opción, entendiendo las políticas públicas como un parche, como un remiendo, como un ayudar a aquel que no se la puede solo, y no como una política social, que es lo normal, que es una política que busca desarrollar habilidades, desarrollar competencias, desarrollar eh, certezas y ser parte de un Estado que asegure derechos. Existe una sutil mezcla con economía social de mercado y surgió como respuesta a la preocupación de los gobiernos democráticos por encontrar un adecuado soporte en esto tan difícil que hoy día de nuevo lo estamos viviendo y lo escuchamos todos los días porque hay una efervescencia respecto de cómo se hace, cómo se garantiza lo que la gente quiere y cómo se garantiza eso respecto de la responsabilidad fiscal, es decir, los equilibrios económicos, cómo se hace para no gastar más de lo que se tiene. Todo este sistema económico, porque la Constitución del 80 está centrada en lo económico, produce que Chile sea uno de los países con mayor desigualdad, siendo superado solo por Brasil, Colombia y Paraguay en Latinoamérica. Y después estamos incluso por debajo de algunos africanos. Todo este sistema político y económico de la Constitución tuvo impacto en lo laboral, y esto está muy vinculado a lo que los más antiguos sabemos muy bien, que es el plan laboral, que lo implantó la dictadura, destruyendo el movimiento sindical chileno, pero también con bases que han limitado el quehacer de las organizaciones sindicales y la posibilidad de pelear los derechos a los trabajadores a partir del Código del Trabajo, que también tuvo vinculación don Piñera José. El resultado del plan laboral aún tiene a Chile con el triste título de ser uno de los países con la legislación más liberal y flexible en materia de relaciones individuales de trabajo, es decir, el deber ser del derecho del trabajo es proteger al trabajador, por lo tanto, limitar las posibilidades de negociación, porque solo no puede negociar con el empresario que es un poderoso. En Chile hay mucha flexibilidad respecto de materias individuales. Sin embargo, es uno de los países que tiene más restricciones respecto del derecho colectivo, que es el derecho aquel que se materializa cuando las personas se organizan en sindicatos, el sindicato negocia y el sindicato tiene la posibilidad de ejercer el derecho humano universal de la huelga. Teniendo Chile una negociación muy formalista en extremo y reconocida como valiosa
especialmente por la empresa. Para que la negociación colectiva funcione, la verdad que hay que estudiar harto y entenderla. Muchos de los dirigentes sindicales se pierden en los plazos y en las muchas limitaciones que tiene, y de hecho una de las mayores complicaciones se produjo en la reforma del último gobierno de la presidenta Bachelet, donde se intentó hacer una mejora y la verdad que quedó bastante peor de lo que estaba, con limitaciones muy serias a la negociación colectiva. Como consecuencia, la participación sindical en Chile y los niveles de cobertura de negociación colectiva han caído a mínimos históricos. De hecho, en estos 2 años de pandemia no se ha hecho algunas estadísticas que nos permiten siempre medir cómo va el asunto. La ENCLA no se ha tomado por razones de contingencia sanitaria, pero sabemos, los que asesoramos a sindicatos, que hay muchas negociaciones que no se pudieron realizar y de hecho acordaron no realizarse, y las que se realizaron en muy malas condiciones, y si ya antes venían obteniendo nada o máximo el 1% en promedio de mejoras respecto de la negociación anterior, hay muchas negociaciones en estos últimos 2 años que no obtuvieron nada, e incluso con la reforma del 2017 hay una normita por ahí que dice que pueden bajar el piso, es decir, desmejorar algunas condiciones por razones económicas. Y bueno, todas las empresas, incluso las que venden alcohol gel, dijeron que habían tenido serios problemas económicos con la pandemia. Las huelgas es considerada en nuestra legislación como una etapa del procedimiento de negociación colectiva arreglada, contemplado en el Código del Trabajo, y fuera de la negociación colectiva, la huelga constituiría una falta disciplinaria, por lo que tiene efectos contractuales, e incluso puede constituir un delito. Es una figura que se llama interrupción o suspensión colectiva para huelga, que contempla la ley número 12.957 sobre seguridad interior del Estado, que está vigente, y que más de algún dirigente ha tenido serias dificultades. De hecho, de nuevo, la modificación del 2017 habla de huelga pacífica, y es bien discutible cómo puede ser una huelga pacífica. Los riesgos que están hasta hoy día, y esperamos que puedan cambiar en algún momento: organizaciones sindicales debilitadas y atomizadas, negociación colectiva escasa con resultados mínimos, sin resultado con resultados negativos, huelga y prácticamente inviable. O sea, hay una serie de cosas que casi no la permiten, y cuando hay huelga la verdad que lo pasan súper mal y no llegan a lo que esperan. Los trabajadores se frustran, incluso se permite hoy día el descuelgue, y el descuelgue significa descuelgue incluso del sindicato. Hay una cultura basada en privilegios, transforma las diferencias en desigualdades. Estas tensiones sociales combinadas con incertidumbre han debilitado la confianza pública en las instituciones democráticas, y eso también forma parte del por qué estamos escribiendo una nueva constitución. Respecto del derecho de seguridad social, fue entregada al mercado. Los servicios de salud como un nuevo negocio de las empresas vinculado a la farmacéutica y a los seguros. Cada cierto tiempo vemos las colusiones de las clínicas, de las farmacias, etcétera. La salud laboral ha disminuido su eficacia. De hecho, hoy día los trabajadores se niegan a ir a la mutual. Uno les dice, pero vaya a la mutual, y dicen, no, es que me tramitan, es que me dicen que no, es que prefiero ir al médico particular y ya resuelvo el problema, aun cuando sea claramente un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, porque ha disminuido la eficacia, siendo una de las leyes mejores escritas en Latinoamérica, y copiada por muchos otros, de la ley 16.744. Los sistemas de pensiones están cuestionados, y eso no hay mucho que decir, por inviables, entregando los ahorros previsionales de los trabajadores a grandes empresas que se convierten en uno de los ejes del sistema financiero. El sistema de pensiones no fue creado para tener buenas pensiones, sino que fue creado como un instrumento, como una herramienta financiera, y eso ya hoy día se reconoce. Y nos encontramos con un momento en que jóvenes hicieron un acto que empezó a girar un poco nuestro mundo. Empezaron a plantear, ya desde antes, esto no venía desde el 19
desde el 2019, sino que desde antes, pero esto marcó un cambio. Los problemas reivindicados eran, lo voy a repetir rapidito, la mayoría de las pensiones, los pensionados en Chile no pueden sobrevivir con lo que recibe como pensión, los mayores de 80 años tienen una tasa de suicidios del país con 17,7 suicidios por cada 100.000 habitantes, seguido por las personas de 70 a 79 con 15,4. El promedio nacional es 10,2, por lo tanto, hay una relación causal clarísima entre las personas que dejan de tener sentido de la vida porque no pueden sobrevivir. Los sistemas de salud entregados al mercado, la salud pública sin presupuesto para atender al 80% de la población. El 80% de la población está en salud pública, sin embargo, los recursos para ello son menos de los que se necesitan. Los pronósticos de recuperación ante cualquier enfermedad están determinados al lugar donde vive y al sistema de salud que se atiende. Y se los digo con mucha propiedad. Ahí salieron muchas cosas a la luz que todo el mundo le parecía normal, como el tener que atender necesidades básicas con rifa, pero también las colusiones y la forma de esto de tener un mercado como centro. El mercado es el que define qué se vende, qué se hace, qué se compra, qué se produce. Y ahí este cartel lo dice claramente, un remedio que en Chile cuesta 100.000 pesos, en la India cuesta 1.000. Remuneraciones merones necesarias para la vida, cultura de trabajo que naturaliza el abuso, y en esto estamos hoy día, pero con un retroceso absoluto. Estamos en muchos casos en condiciones de trabajo del siglo XIX, y no estoy hablando de las personas que no tienen formación, estoy hablando de las personas incluso profesionales que están disponibles para ser maltratadas y abusadas por las condiciones que se dan hoy día. La pandemia lo acentuó, pero ya venía desde antes. Están endeudados, por lo tanto no quieren perder el trabajo, quieren aparentar que tienen una mejor situación, por lo tanto no quieren perder el estatus, etc. Tiene que ver con el modelo. Empleos inestables, subcontratación, suministro y simulación de contrato. Esto del tema de los honorarios es un escándalo, y es un escándalo que incluso algo se ha hecho, pero se mantiene en el sistema público. Muchas personas han estado 20, 30 años con honorario en el sistema público y nadie dice mucho. En las universidades también, a propósito. Legislación que valida la flexibilización, sistemas administrativos y judiciales insuficientes para los conflictos. Esto de la flexibilización, por ejemplo, de los horarios, hoy día es rara la persona que trabaje de lunes a viernes. La mayoría tiene turnos endemoniados que no se pueden combinar ni con la familia, ni con el estudio, ni con la recreación, ni con las actividades sociales. El trabajo marca la vida como si fuera eso lo más importante, y por supuesto que es importante, pero no puede no considerar a las personas como sujetas de derechos, de otros derechos que no son solo el tener la remuneración. Educación con dificultades, educación parvularia insuficiente, inadecuada para el sistema de trabajo de sus padres, educación básica y media que se convirtió en un negocio de privados con financiamiento público, educación superior con fines de lucro, viabilizada por créditos usureros. Hoy día estamos con consecuencias. Gente que estudió en la universidad y que debe 2 casas, 2 departamentos, que no tiene ninguna posibilidad de crédito en ninguna parte, que incluso le limita su ingreso al trabajo porque aparece como una persona no fiable porque no ha pagado sus créditos. Y seguimos con otras cosas. Medios de transporte entregados a privados. También los medios de transporte en algún momento fueron parte del Estado. Habían trenes en todo Chile, y lo paradójico es que estos transportes, que son medios privados, son subsidiados por el Estado con sumas gigantescas. No obstante, siguen siendo para los usuarios los servicios más costosos en transporte de América Latina. Medios de transporte insuficientes, de mala calidad, infraestructura vial insuficiente, sistemas de cobro de peaje de alto valor,
El tema de la vivienda, subsidios del Estado focalizados a los pobres, créditos hipotecarios usureros y con exigencias incumplibles para optar a él. Hoy día, de hecho, hay cientos de familias que tienen subsidio y que no han podido optar a su vivienda porque en ninguna parte les dan crédito porque no cumplen con los requisitos que está pidiendo el banco. Mala calidad de las viviendas, además, arriendos de vivienda sobrevalorados, que es un nuevo negocio. Ha habido problemas de la infancia, los niños deben crecer muy rápido porque sus padres deben trabajar día y noche, los niños no tienen lugares donde jugar porque las viviendas son pequeñas y viven o bien han llegado en una pieza, hay muchos sectores en que no hay ni un solo lugar de verde, no hay plaza, no hay calle suficiente incluso, los niños no pueden salir a jugar porque además hay droga, hay balaceras, hay problemas en muchos sectores de Chile, ya no solo en la región metropolitana. Los padres en pobreza pueden ser sancionados por la justicia porque no los cuidan y los niños y niñas derivados a instituciones del antiguo Senamo, hoy tiene otro nombre, pero es más o menos lo mismo, según me cuentan mis alumnos que están ahí trabajando. En el sistema de resguardo del Estado los niños son violentados y terminan también en la delincuencia. Agua privada, desde la dictadura se entregó el agua a los privados, la mayoría de los derechos de agua ancestrales fueron entregados a empresas transnacionales, hubo luego en el tiempo de la concertación alguna recuperación, pero siguen siendo la mayoría de los derechos de las empresas nacionales. Las empresas de la minería, las grandes empresas de agricultura y forestales capturan ilegalmente el agua, además dejando a campesinos y ciudades con sequías que los hacen morir o abandonar sus tierras. Los pueblos originarios siguen siendo perseguidos. Es un tema complejo, no me quiero dedicar a él, pero hay despojo de tierras y lugares sagrados desde que llegó la colonización, hubo vulneración de derechos a su cultura y su cosmovisión, discriminación hasta hoy en todos los ámbitos, irrupción de la policía a las comunidades de allanamiento, eso no se ha resuelto, maltrato físico a niños y mujeres, se les acusa de terrorismo, montajes que de hecho se han probado del Estado, asesinato a líderes mapuches, también asesinato a líderes medioambientales. Y hay además una corrupción que no las voy a nombrar porque ustedes ya se las saben, pero estas son algunas, hay muchas más. Y tuvimos el estallido social que realmente, como les decía hace un rato, nos cambió. ¿Cuál es la cronología del proceso para llegar al acuerdo para una nueva constitución? Del 6 al 18 de octubre hubo un alza del transporte público y las primeras movilizaciones. El 19 de octubre entró el estado de emergencia hasta el 28 de octubre. El 20 de octubre del 2019 hubo una reunión con presidentes de ambas cámaras en donde se hace la primera mención al proceso constituyente. Del 25 de octubre al 4 de noviembre se produce primero la marcha más grande de Chile y un paro nacional. El 28 de octubre al 1 de noviembre fueron los primeros cabildos autoconvocados. El 7 de noviembre un llamado a plebiscito municipal, muy discutido. El 10 de noviembre hubo una propuesta del gobierno a un congreso constituyente. El 12 de noviembre hubo una declaración de la oposición en ese minuto, hoy día gobierno, a favor de un plebiscito, de una asamblea constituyente y una huelga general. El 13 y 14 de noviembre hubo negociaciones de todo tipo entre oficialismo y oposición sobre el proceso constituyente. Y el 15 de noviembre se produce lo que se llama el Acuerdo de la Paz y la nueva Constitución. Y que nos tiene desde esa época hasta ahora en diversas... Este es el papelito que firmaron. Yo lo corté para que se pudiera ver, pero es un papelito en que están todas las cosas que pasaron después con las diversas reformas que se realizaron y el cómo se ha realizado. Estas son las personas que firmaron. Este es el papelito del 15 de noviembre del 2019. La cronología del proceso. Ahora, 6 de diciembre del 2019 está la propuesta de la Comisión Técnica Constituyente, el 15 de diciembre se realiza la consulta ciudadana municipal, el 18 de diciembre está la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados,
de diciembre se aprueban las indicaciones concernientes a paridad de género, participación de independientes y pueblos originarios, que hace que este proceso sea único en el mundo. Es la primera vez en el mundo que hay una constituyente formada por la mitad hombre, la mitad mujeres, la incorporación de pueblos originarios y la posibilidad de incorporarse independientes. El 19 y 24 de diciembre el Senado aprueba la reforma constitucional y se promulga la reforma constitucional. El 20 de enero la Comisión de Constitución del Senado aprueba los escaños reservados para pueblos originarios. El 27 de enero CERVEL presenta los padrones electorales disponibles para la elección que se va a producir en abril. El 15 de noviembre está el Acuerdo por la Paz, el 24 la reforma, el 29 el presidente convoca vía decreto al plebiscito de entrada el 25 de octubre del 2020, el 25 de octubre el plebiscito nacional donde el país decidió que se aprueba la opción de redactar una nueva constitución y el órgano para redactarlo será la Convención Constituyente. El 15 y 16 de mayo del 2021 se eligen a los convencionales constituyentes, el 4 de julio se instala la Convención Constituyente, el 4 de julio del 2022 debe aprobarse el texto constitucional. Estamos a nada de eso. El 4 de septiembre debemos concurrir a las urnas a un plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución. Si se aprueba la nueva constitución, va a seguir después el proceso de las transitorias, las leyes, etc. Si no se aprueba la constitución, lo que ocurriría es que se mantendría la constitución del 80. Lo que me parece a mí, por lo menos, creo que no sería, no es que no pasaría nada, pasarían muchas cosas. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero creo que he hablado mucho. Me quedan 10 minutos. Creo que todos han seguido el proceso, ha habido un largo proceso primero de reglamento que se demoraron un par de meses. Debo contarles que, por ejemplo, en la Constitución de Bolivia se demoraron 9 meses solo en el primer reglamento y se demoraron 3 años en redactar la Constitución. Bueno, esta Constitución estaba pensada en ese papelito que yo les mostré, tenía las normas, los límites echados, o sea, tenía que ser desarrollada en un año máximo, tenía que ser aprobada por los 2/3 y eso con fechas súper determinadas, con cambios constitucionales que hubo que incluso corregir cuando tuvimos problemas con el COVID. Y hasta ahora hay una serie de artículos aprobados. Ya vamos como en 250 artículos aprobados por los 2/3 que están en un borrador que luego van a ser, se va a hacer un proceso de concordancia, es decir, se van a ordenar, se va a ver que no haya nada repetido, se va a mejorar el lenguaje, no el fondo. Pero respecto de temas vinculados al trabajo y la seguridad social, a lo menos hasta ayer, hoy día no lo alcancé a revisar, tenemos aprobado una serie de artículos que son muy, muy importantes respecto a todos los que les planteé al principio. El artículo tercero dice que esto está en el boletín, en el oficio 622, porque hay distintos oficios que se van aprobando normas. El artículo tercero dice que el principio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna medida podrá tener un carácter regresivo que disminuye, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio. Este artículo es súper importante en materia no solo de derecho del trabajo, sino que en materia de todos los derechos que se adquieran. Porque, de hecho, en materia del trabajo han habido muchísimas normas que han bajado la categoría del derecho o incluso los han eliminado. A pesar
de que no deberíamos haberlo hecho como Estado de Chile, porque como Estado de Chile nosotros tenemos ratificado y vigente convenios internacionales que lo prohíben, como el PIDES, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene un artículo específico que dice que ningún derecho puede ir no puede ser regresivo, sino que debe aplicarse el principio de progresividad. Luego tenemos el artículo 13, era más grande, pero lo que se logró aprobar de ida y vuelta en la Comisión de Derechos Fundamentales fue el inciso final, que fue agregado por mediación, mediante una indicación, que dice que se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. El Estado adoptará las medidas de prevención, sanción y erradicación de la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas, y de protección plena, restauración de derechos, remediación y reinserción laboral de las víctimas. La verdad que esto está, de alguna forma, estaba incorporado, pero no estaba en la Constitución específicamente, sino que estaba incorporado a partir del Tratado de Palermo y de alguna de las legislaciones respecto de la sanción a estas actividades de tráfico y de trata de personas. También en el 622, oficio 622, está el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida, ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada, y derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Ninguna persona podrá ser sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto, a pesar de que está pensado para cosas más complicadas, como afectaciones serias, en el caso del trabajo, hoy día se está afectando la vida y la salud de las personas, con maltrato, con abuso, con humillaciones, etc. Por lo tanto, que esté este artículo así de claro en la Constitución, nos valida nuestro derecho fundamental laboral, que es el derecho a la vida y la salud física y psíquica, a la cual la empresa está obligada a resguardarla. Artículo 45, el derecho a la asociación comprende la protección y autonomía de asociaciones para el cumplimiento de sus fines específicos y establecimiento de regulación interna, organización y demás elementos definitorios. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Esto está relacionado en general con otras asociaciones, no con los sindicatos, porque después hay uno específico de los sindicatos. El Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas, conforme al principio de ayuda mutua, y fomentará su desarrollo. La ley regulará la creación y funcionamiento de las cooperativas, garantizará su autonomía y preservará, mediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades. Las cooperativas podrán agruparse en federaciones, confederaciones y en otras formas de organización que determine la ley. Esto, fíjense que es muy importante, no se había conversado mucho, pero es espectacular que lo hayan integrado los convencionales. Antes de la Constitución del 80, las cooperativas eran un complemento y una organización que permitía que muchas de las necesidades, y de las necesidades no solo económicas, sino que alimenticias, culturales, de vivienda, se resolvieran a través de cooperativas, que es de la organización social cooperativa, pero resulta que hubo un cambio a partir de la Constitución en que convirtió a las cooperativas prácticamente en una sociedad de responsabilidad colectiva, pero una sociedad civil, no una sociedad, no una organización social como es la cooperativa en el mundo. En el mundo las cooperativas tienen un rol fundamental y tienen un privilegio, desde privilegios de impuestos, desde fomento, desde colaboración, y que esté hoy día en la Constitución repuesta a mí me parece muy, muy importante, y hay que sacarle mucho partido y hay que aprenderla. De hecho, yo creo que en Chile debemos haber 2 o 3 abogados que nos dedicamos en algún momento al cooperativismo, abogadas, porque desde los 80 que se eliminó la cátedra de Derecho Cooperativo en las escuelas de Derecho. No sé si la de ustedes la tienen, pero me imagino que no, porque no la tiene nadie, no la tiene ni la Chile ni la Católica, la eliminaron de las mallas, como están eliminando hoy día el derecho al trabajo. Estaban, porque yo creo que ahora no lo van a poder eliminar. Hay otro oficio que está con los siguientes artículos, que
fue creo el de antes de ayer. Derecho a la vida, a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permite el libre desarrollo de la vida personal, familiar y comunitario. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplado a lo menos la habitación, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertenencia cultural de las viviendas de conformidad a la ley. El derecho a la vivienda estaba en la Constitución del 25. En la Constitución del 80 no estaba ni siquiera como libertad de elegir dónde vivir. El artículo 8, inciso quinto, se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario. El artículo 9, también este es muy, muy importante. Participación de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho. Esto, obviamente, que inquieta mucho a las empresas, porque, de hecho, la Constitución del 80 y el Código del Trabajo de Piñera José puso limitaciones a las actividades que podía realizar el trabajador a través del sindicato y restringió absolutamente la negociación colectiva a cuestiones solo relativas a la remuneración y a condiciones de trabajo. Y prohibió que los trabajadores pudieran participar en cualquier asunto que tuviera que ver con la organización, dirección, conducción y administración de la empresa. Por lo tanto, este artículo, por supuesto que es muy, muy importante. Me queda poquito, Diego. Me queda poquito. Lo más importante, en todo caso. Derecho al cuidado. Esto es una aspiración de hace mucho tiempo y tiene que ver mucho con la participación de mujeres en las discusiones respecto de la vida y de la vida del trabajo. El derecho al cuidado. Este es un derecho internacional que se está implementando en muchos lugares del mundo. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. ¿Por qué las mujeres son las que han participado en esto? Porque antes de que las mujeres se incorporaran al derecho del trabajo, las mujeres se encargaban del cuidado de los niños, del cuidado de los enfermos, del cuidado de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. Hoy día las mujeres trabajan y se siguen encargando de todos esos cuidados, por lo tanto se requiere una institucionalidad que no solo sea instituciones en que se guarden niños, adultos y enfermos, sino que el cuidado sea parte de los derechos y de la responsabilidad de toda la sociedad. Continúa este artículo diciendo el Estado garantizará este derecho a través de un sistema integral de cuidado y otras normas políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y de promoción de la autonomía personal. El sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertenencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente. El sistema prestará especial atención a lactantes, niños y niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen los trabajos de cuidado, que esto es lo más importante. Reconocimiento del trabajo doméstico, me lo voy a pasar pero es súper importante porque quiero sí pasar a los otros, porque creo que ya me estoy súper pasando en el tiempo. Derecho a la libertad sindical. La Constitución asegura a trabajadores y trabajadoras, tanto en el sector público, ojo, sector público, como en el sector privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Debo decir que este artículo fue muy, muy impulsado tanto por las organizaciones sindicales como por la asociación que dirijo, que es la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Chile, la AGAL. Insistimos mucho en que tenía que quedar en la Constitución, porque si no queda a la interpretación de los jueces y a la interpretación de los gobiernos.
En el inciso tercero se establece que el derecho a sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que se estimen convenientes en cualquier nivel de carácter nacional e internacional, a afiliarse, desafiliarse, a dar cuenta de su propia normativa, a trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención de terceros, lo que hace que entonces realmente el derecho colectivo funcione. El inciso cuarto, las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar los estatutos en la forma que señale la ley. La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva, corresponde a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo negociación ramal, sectorial o territorial, siendo las únicas limitaciones las materias susceptibles de negociación aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de trabajadores y trabajadoras. En el inciso noveno se establece lo que establecen todos los convenios internacionales, que no obstante los funcionarios públicos pueden tener sindicato, las Fuerzas Armadas y de Orden no pueden ir a la huelga por un tema de seguridad del Estado. El artículo 13, el derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Esto no es una novedad. Esto es lo que está en todos los convenios internacionales sobre seguridad social y que incluso Chile ha ratificado. Pero en la práctica, las ISAPRES y las AFP no cumplen con estos principios. Dice que la ley establecerá un sistema de seguridad público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores y empleadores, hasta ahora ustedes saben que los empleadores no ponen ni uno, a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. El derecho a la salud, toda persona tiene derecho a la salud, este me lo voy a saltar, pero está súper interesante porque asegura que la salud sea de carácter universal, pública, integrada, que no haya personas que puedan salvarse porque tienen más plata, con principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Sigue el sistema de salud con varios elementos más que son muy interesantes. Yo creo que es bueno que los alumnos busquen esto y lo lean. Y por último, el derecho a la igualdad y no discriminación. La Constitución asegura el derecho a la igualdad. En Chile no hay personas ni grupo privilegiado y queda prohibida toda forma de esclavitud. Se asegura el derecho a la protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apátrida, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, etnia, pertenencia a un pueblo, nación indígena o tribal, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o cualquier otra condición social. La ley determinará los medios de prevención, prohibición y sanción de todas las formas de discriminación en los ámbitos público y privado. Los órganos del Estado deberán especialmente tener en consideración los casos en que confluyan respecto a una persona más de una categoría. Esto es lo que se llama interseccionalidad, que es un tema muy tratado hoy día en la academia. La libertad de emprender, este es el último. La libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Todos tenían mucho susto, ahora nos van a quitar todo, no nos van a dejar hacer nuestras propias pymes. Toda persona natural o jurídica tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la protección a la naturaleza. El contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regule su ejercicio, las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección de los consumidores. Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica
así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables. Y el trabajo continúa. Todavía no han terminado de hacer todas las normas, faltan algunas, pero por lo menos en materia de trabajo y de seguridad social, que es lo que ustedes me pidieron, me parece que con estas normas que leí eh, son, constituyen definitivamente una apertura, un camino, una esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, Carmen, muchas gracias a ti. Yo te quiero pedir disculpas, la verdad que hay varios alumnos que ya que tienen que entrar a sus otras clases, pero sin embargo, como esto es una tarea que continúa y viene todo el debate final también previo después a que tomemos una opción, yo creo que vamos a tener que seguir conversando. Le agradezco a los alumnos, le agradezco a la directora de la escuela y a ti también, Carmen, que yo sé que con todo tu tiempo y todas tus actividades te has dado un tiempo para dedicarnos a la universidad, se te agradece y esperamos contar en una nueva oportunidad contigo. ¿Sí? Por supuesto, yo estoy siempre disponible para contribuir al diálogo, a la reflexión, a la discusión y sobre todo con alumnos que no siempre tienen la oportunidad de escuchar irrupciones, eh, cuestiones distintas, ¿no? Está bien, está excelente, porque de eso se trata la academia en definitiva. Y ese es el Chile que está cambiando y que hay que asumirlo y hay que poner su cuota también de reflexión desde el punto de vista que uno esté parado. Así que muchas gracias a los alumnos y ya tendremos una nueva oportunidad. Gracias, Marta, por tu también disposición. Gracias. Carmen, estamos hablando, un abrazo. Un abrazo. Chao.